Entonces lo que vamos a hacer es tratar de escribir a la función como siempre la escribimos, como f de x igual a algo, o sea, y igual a algo. Por lo tanto, vamos a tratar de despejar y. ¿Cómo? Propiedad uniforme, restamos 3 a ambos miembros, y cuadrado menos x igual a menos 3. Sumamos x a ambos miembros. Y sacamos raíz a ambos miembros. Esto es valor absoluto de y igual a raíz de menos 3 más x, que es lo mismo que decir x menos 3. Me gusta más como queda x menos 3. Bueno, esto, por definición de valor absoluto, dice que si fuese mayor o igual a 0, entonces y va a ser igual a raíz de x menos 3. Menos 3. Y si fuese menor a 0, y va a ser igual a raíz menos raíz de x menos 3. Por lo tanto, como para el mismo valor de x, tenemos, por ejemplo, para x igual a 2, no es conveniente, para x igual a 6, tendríamos dos soluciones diferentes, raíz de 3 y menos raíz de 3. Decimos que la expresión no cumple con la propiedad de unicidad, por lo tanto, no corresponde a una función. A una función. Bueno, para graficarla, le pueden dar valores a x y listo, pero si más o menos lo pensamos, vamos a ver que cada valor de x tiene dos valores distintos. Y es una función cuadrática. Como es una función cuadrática, pero lo que está al cuadrado es la y, en vez de ser una parábola en y, va a ser una parábola en x. Y que corta en 3. O sea, va a ser algo así. No, muy feo. Ahí. Por eso no es función, ¿sí? Porque nos imaginamos una recta vertical y la recta vertical va a cortar más de una vez a la gráfica, entonces no es función. Entonces, mira acá al lado. Si nosotros quisiéramos que sea función eso, tenemos que tomar una de las ramas de esa parábola. O sea, decimos que iba a ser igual a raíz de x menos 3, o que iba a ser igual a menos raíz de x menos 3, pero no las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Porque lo que estaba pasando acá era que teníamos las dos cosas al mismo tiempo.
O una cosa o la otra. O sea, vamos a borrar una parte de la parábola o la otra parte de la parábola. Díganme si se entendió, si tienen alguna pregunta, hablen. Yo entendí bien, profe. De este tema en particular, lo más jodido, ponerle, que le pueden llegar a tomar es esto, ¿sí? No más que esto. Una función de este estilo, digamos. Bueno. ¿Nos podría dar por ejemplo, una función trascendente con logaritmos complicados así para sacar inverso o algo? No creo, pero vamos a hacerlo de última, pero no. O sea, más difícil de lo que está en el práctico de ustedes no les van a tomar. No se asusten, el profe está bastante más bueno que antes, al menos en parciales, en finales sigue siendo el mismo. Así que, no, igual vamos a hacer eso en un rato. Bueno, entonces, resumiendo el ejercicio. Había que probar si la expresión era una función. ¿Cómo lo hacemos? Despejamos y. Cuando despejamos y, nos damos cuenta que nos queda valor absoluto de y. Por lo tanto, esta raíz va a tener el resultado positivo y el negativo. Lo que quiere decir que la expresión no cumple con la unicidad, que es una de las dos principales propiedades de la función. Por lo tanto, no corresponde a una función. Graficando nos vamos a dar cuenta que no corresponde a una función también, porque para dos valores diferentes del dominio sí vamos a tener imágenes iguales. Del codominio, perdón. Para dos valores de X vamos a tener dos valores de Y. Para que se entienda. Bueno, vamos a hablar un poco de este segundo punto. Si no fuera función, que en realidad, yo creo que acá la palabra sería si fuera función. Bueno, realice lo necesario para que emita inversa. Bueno, suponiendo que nosotros consideramos solo una de las dos ramas, puede ser tanto la positiva como la negativa, yo elegí la positiva porque sí nomás. Esta función es inyectiva. Es inyectiva porque para todos los valores del dominio tienen una sola imagen y es diferente. O sea, tienen una sola imagen, tienen que tenerla, pero y es diferente la imagen. O sea, no existen valores distintos con la misma imagen. Siempre tenemos que aclarar, igual que el dominio de la función va a ser desde el 3 hasta el infinito. Sí, porque tenemos que resolver la inecuación x menos 3 mayor a 0, entonces x mayor a 3. Y desde el 3 hasta el infinito. Entonces, como para todo el dominio es inyectiva la función, no es necesario restringir nada, es inyectiva, listo. Ahora, para que sea sobreyectiva, el conjunto de imagen tiene que ser igual al codominio. Y en teoría el codominio son los reales, entonces decimos, bueno, el codominio nuevo son los reales positivos, o desde el 0 hasta el infinito, como a ustedes les guste llamarlo, y ahí sí va a ser sobreyectiva. 1 sobre x menos 3 sobre 2x. A esta altura yo calculo que sabemos restar fracciones entre sí. Denominador común x. Y arriba en el numerador quedaría x dividido x, 1 por 1, 1. Menos x dividido 2x, 2 por 3, 6. 1 menos 6 sobre x, o sea, menos 5 sobre x. Identifica la función. Es una función racional, tiene un cociente. Su dominio, bueno, son los reales, menos los valores que anulan el denominador, como el denominador es x, va a ser solo 0.
el único valor de x que hace que el denominador sea 0 es 0, si equivale a 0, el denominador es 0. Y eso, nada más. Si quieren escribir más características, por ejemplo, es una función sin ceros, ¿sí? Porque nunca se va a hacer 0 porque el numerador es distinto de 0, y para que una función racional sea 0, el numerador tiene que ser 0. Menos 5 nunca va a ser 0, así que eso nunca va a tocar, digamos, al eje X, y nunca se va a hacer 0. Bueno. Y nada más, perdonen que me salte esto de hallar el dominio de una función, pero pasa que lo vamos a estar haciendo todo el tiempo, o sea, en otros temas también vamos a hallar dominios, así que me salté por eso. Vamos a jugar con esta función, vamos a buscar su composición, como dijo la compañera. Primero vamos a hablar un poquito de qué es la composición. Que creo que es lo que tienen que tener en cuenta para después encontrar dominios con dominios de imagen, etc. Bueno, nosotros tenemos dos funciones, f y g, y lo que necesitamos es encontrar una sola función que haga el trabajo de las dos funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que transforma elementos del dominio de f en elementos del codominio en imagen de g. Entonces, ustedes viendo este gráfico podrían llegar a darse cuenta que este dominio de f y al mismo tiempo es dominio de la composición. Esto es imagen de g y al mismo tiempo es imagen de la composición. Esto es imagen de f y al mismo tiempo es dominio de g. Entonces, si le piden el dominio de una composición de funciones, va a ser el mismo dominio que de la primera función. Si le piden la imagen, va a ser la misma imagen que la segunda función. Si le piden la imagen de f, va a ser el dominio de la segunda función. O sea, no van a tener que estar haciendo cálculos y buscando cosas, digamos, porque ustedes, dominio de f, imagen de f, perdón, dominio de f, dominio de g, ya saben, al saber dominio de f, saben el dominio de la composición, al saber dominio de g, saben la imagen de f. Bueno, lo único que van a tener que buscar después es si es la imagen de g o la imagen de la composición. Vamos a verlo. Bueno. Por otra parte, componer una función f de g de x es, así mal hablado, donde vemos x en f, escribimos g. O sea, en este caso, ¿no? F cerito g sería 1, porque f es 1 sobre x, sobre g de x. En vez de 1 sobre x, 1 sobre g de x. Y g de x es 3 sobre 2x. O sea, 1 sobre 3 sobre 2x. De la composición de estas dos funciones, o es f cerito g.
Bueno, vamos a hablar ahí de funciones inversas. Una función inversa, a ver, tenemos una función f que va de un conjunto A a un conjunto B. La inversa de f al menos 1, va a ser la función que vaya del conjunto B al conjunto A. Entonces, ¿por qué tiene que ser biyectiva? Si no fuese inyectiva, tenemos elementos distintos con la misma imagen, lo que va a pasar en la inversa es que un solo elemento tenga dos imágenes. Por lo tanto, si no es inyectiva, la inversa no cumple con la unicidad. Y si no fuese sobreyectiva, como es el caso este también, vamos a tener elementos en el dominio de la inversa que no tengan imagen, como el C. Entonces, si no es sobreyectiva, la inversa no cumple con la existencia. Por ese motivo tiene que ser tanto inyectiva como sobreyectiva. El 90% de las veces las funciones no van a ser biyectivas, por lo tanto vamos a tener que restringirlas. Bueno, hallar el dominio, la verdad que es bastante sencillo, pero vamos a hacerlo. Nosotros tenemos dos problemas para hallar el dominio. Primero, que es una función racional, por lo tanto el 0 no pertenece al dominio. Eso es lo primero que tenemos que saber, porque el 0 hace el denominador igual a 0 y no pertenece al dominio. Y segundo, bueno, tenemos que resolver esta inecuación, 3 menos x mayor a 0. Igual a 0. Menos x mayor o igual a menos 3. Multiplicamos por menos 1. X menor o igual, cambia el sentido, sí, porque multiplicamos por menos 1, a 3. O sea, x va desde el menos infinito hasta el 3. Esto es para que la raíz tenga resultados, ¿sí? Pero acá adentro está el 0. Entonces el dominio de esta función va a ser este conjunto que va desde el menos infinito hasta el 3, excepto el elemento 0. Le damos al cuadrado y queda 3 menos x igual a ix al cuadrado. Entonces, vamos a todo al mismo lado. 0 igual a ix al cuadrado menos 3 más x. Eso hiciste vos. Sí, así es, sí, quedó esa expresión. Bien. Y ahora, utilizando Bhaskara, A igual a I, B igual a 1, y C igual a menos 3, quedaría menos B, raíz de B cuadrado, menos 4 por I por menos 3 sobre 2i. Ahí y estaría al cuadrado, ¿no?
o sea, también se le eleva al cuadrado. ¿Cuál? Y porque cuando se pasó en la raíz como Sí. potencia también afectó ahí. Sí. Bien. Entonces, esto es raíz de menos, o sea, menos raíz de 1 más 12i cuadrado sobre 2i cuadrado segunda opción. Y la otra opción sería menos, o sea, más, raíz de 1 más 12i cuadrado sobre 2i cuadrado. Pues, bueno, entonces cualquiera de las dos es la función para verificarla, o hacemos la composición que, la verdad, yo no quisiera hacer la composición, o graficamos, que sí me parece una opción más viable. Les recomiendo a ustedes siempre trabajar con GeoGebra o con graficadores similares,